Sigue esta gira de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el Estado de México. Estuvo el día de hoy en Sinacantepec, Estado de México, y en varios lugares más, encabezando esta entrega de tarjetas del Banco Bienestar ya a las beneficiarias de 63 y 64 años de la nueva pensión Mujeres Bienestar. Vamos a dedicar los 6 años a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Este ha sido el mensaje en cada uno de estos lugares por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí está, mis estimados pregoneros. Vean lo que aconteció ya más tardecito en Tejupilco, en el Estado de México, el día de hoy, donde rompe en llanto una nueva beneficiaria de este programa social por parte de este nuevo gobierno. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. A continuación hace uso de la palabra la derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Demetria Puntos Martínez. Buenas tardes al público. Le doy gracias aquí yo a la presidenta por haberme ayudado, por haberme dado esta gran ayuda para mí y a mis hijos, mis niños que tengo. Le doy gracias y que la verdad no hay palabras, porque ella se puso el camino hasta aquí para venir hasta aquí, para estar un poco retirado, pero ella se vino hasta aquí por nosotros, por todas las mujeres que están aquí, las trabajadoras, las que somos de aquí de Tejupilco. Le debemos de dar gracias a ella porque se puso el camino por nosotras. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hay que felicitar a la presidenta, es nuestra presidenta de todos. Y darle muchas las gracias por los apoyos que nos va a estar dando en todo su tiempo que va a trabajar. Hay que rogarle a Dios que Dios le dé mucha paciencia con nosotros y que le dé mucha salud a Diosita. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Isabel Gaspar Cruz. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. ¡Feliz Año Nuevo a todos y a todas! Siempre desearles lo mejor para ustedes, para sus familias, para sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, hermanos, hermanas, suegros, suegras, cuñados, cuñadas, toda la familia. Mucha unión porque siempre se requiere la unión de las familias para salir adelante. Eso es lo que caracteriza a las mexicanas y a los mexicanos, que siempre nos cuidamos entre nosotras, entre nosotros. Fíjense que tuve la oportunidad de hablar 2 veces ya con el nuevo presidente de Estados Unidos, que va a tomar posesión el 20 de enero, el presidente Trump. Y en la segunda llamada que tuve con él, siempre defendiendo a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas que están del otro lado de la frontera, diciendo que son hombres y mujeres de bien que trabajan, héroes y heroínas, que muchos dejaron a sus familias y se fueron a trabajar allá para poder enviar un poco,
pero también contribuyen mucho con la economía de los Estados Unidos. Y cuando hablábamos, él me dijo que había una crisis muy grave de drogadicción en los Estados Unidos, de una droga muy fea que causa muchos daños, que se llama fentanilo. Y me decía, me preguntó, ¿ustedes tienen ese problema en México? Y dije, bueno, hay problemas en nuestro país, pero no tenemos ese problema de que la gente esté falleciendo, los jóvenes particularmente, por esta droga. No hay tanto abuso, no, eso no existe en México. Y me preguntó por qué, y le dije, pues es que las mexicanas y los mexicanos tenemos valores y nos cuidamos entre nosotros y entre nosotras, cuidamos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y también le conté que en su momento el presidente López Obrador había hecho una campaña, que no sé si ustedes vieron en la televisión, en el radio, en contra del uso de esta droga, también en las escuelas, que por cierto el martes presentamos la nueva campaña. Entonces le dije, es que se hizo una campaña muy fuerte en México también. Dijo, pues mándeme la campaña porque la queremos hacer acá en los Estados Unidos. Así que México es grandioso, somos fuertes, de una cultura extraordinaria, una potencia cultural. Tenemos una gran historia en México, de la cual debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas. Las y los mexicanos tenemos la fortuna de tener a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a las y los indígenas entre nosotros, que son de donde vienen los valores culturales y donde viene la visión comunitaria en nuestro país, de todas las culturas madres de México, de los pueblos originarios. Y tenemos la fortuna también de vivir en una patria hermosa, que tiene héroes y heroínas como no hay en muchos lugares del mundo. En México podemos decir que tenemos un padre de la patria como Miguel Hidalgo y Costilla, que inició la primera transformación de México. Un hombre bueno. Ayer estaba leyendo un libro de Paco Ignacio Taibo II sobre Miguel Hidalgo y Costilla, y dice que hablaba 7 lenguas, 7 idiomas, entre ellos el castellano, pero también hablaba el purépecha, hablaba el náhuatl, hablaba lenguas de los pueblos originarios, además de hablar el francés, el italiano, el latín, porque era cura. Y este cura bueno fue el que llamó al grito de independencia un 16 de septiembre de 1810. Era un hombre que quería al pueblo de México. No en cualquier lado las independencias se dieron así, con el pueblo junto a sus dirigentes. Fue el primero que abolió la esclavitud en toda América, en todo el continente. Las mexicanas y los mexicanos tenemos el orgullo de decir que tenemos al cura Morelos, que escribió Los sentimientos de la nación, que ahí desde entonces redactó la esencia de la igualdad, la fraternidad de las mexicanas y los mexicanos, que dijo que en México debía de haber poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En México tenemos la fortuna de tener a Josefa Ortiz de Domínguez, una gran heroína de la independencia, que avisó porque supo que habían descubierto la rebelión de independencia. Pero tenemos una Leona Vicario, que escribió desde entonces, la primera quizá periodista en México, valiente, que fue de las que tuvo una discusión con Lucas Alamán entonces y le dijo desde entonces, las mujeres somos personas como cualquiera
Y no solamente cuidamos a nuestras familias, sino cuidamos de nuestra patria. Eso lo dijo desde entonces una heroína como Leona Vicario, madre de nuestra patria. Las y los mexicanos tenemos la fortuna de haber tenido un Benito Juárez y a los liberales mexicanos, un indígena zapoteco que luchó contra la invasión francesa y triunfó junto al pueblo de México. Las y los mexicanos tenemos la fortuna de tener a un Francisco I. Madero, a un Villa, a un Zapata. Es decir, México es glorioso, somos una patria hermosa, pero lo más importante, el pueblo de México, que es de los mejores del mundo, hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, aquí en México y en cualquier lugar del mundo salen adelante y cuidan de sus familias. Pues ahora estamos viviendo desde el 2018 lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública, que llegó de manera pacífica porque las y los mexicanos decidimos votar en su momento por el mejor presidente que ha habido hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador, que hoy está escribiendo un libro, descansando, pero que sigue siempre su pensamiento entre nosotros. Y ya esperaremos a que publique su libro para poder seguir leyéndolo y poder saber la grandeza cultural de nuestro país. Él inició una transformación junto con el pueblo de México. Cambió mucho en México, ¿sí o no? Desde 2018. Los gobiernos de antes se dedicaban a mirar por unos cuantos. Los recursos públicos ¿a poco llegaban al pueblo? Solo llegaban cuando había elecciones, ¿sí o no? Ahí sí la compra del voto y todo lo que ya sabemos. Pero después, el olvido. Entonces los gobiernos se dedicaron a rescatar bancos, empresas, decían, si se rescata arriba algún día va a llegar abajo. ¿Y qué pasó? Falso. Nunca llegó al pueblo de México. Pero en 2018 cambió la forma de gobernar. Y yo digo que hay tres principios del pensamiento del presidente López Obrador, que llamamos el humanismo mexicano, tres principios que son la base de cualquier gobierno de la transformación. Que si no tenemos esos principios, entonces no somos gobiernos de la transformación. El primer principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el principio con el cual seguimos gobernando. Lo dejó el presidente López Obrador y es esencia de lo que somos. Porque el gobierno está para atender a todos y a todas, pero primero a quien menos tiene, primero al que ha sido olvidado durante años por los gobiernos, por el bien de todos, primero los pobres. Porque además de ser humanista, de ser un principio de justicia, además de eso, funcionó. Cuando se apoya desde abajo la economía, entonces la economía florece y le va bien a todos y a todas. El segundo principio, que es un principio de Benito Juárez, que dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Que lo escuchen todos los gobernantes, el recurso del pueblo es del pueblo de México, nada de corrupción en los gobiernos. Todo el recurso que se paga en impuestos tiene que regresar al pueblo de México, todo. Y el tercero que dice, con el pueblo todo, sin el pueblo, ese es también un principio que viene desde Benito Juárez. Fíjense ahora, gracias a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, se aprobaron varios cambios en la Constitución. Uno de esos cambios es lo que llamamos la reforma al Poder Judicial.
por primera vez en México, y quizás somos el único país del mundo que va a elegir entre todos y entre todas a jueces, a juezas, a magistrados y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso va a ocurrir el 1 de junio de este año. El 1 de junio hay elecciones. Y entre todos debemos de elegir a gente honesta, a gente buena, que quiera al pueblo, que quiera a la nación. Que ya los ministros no se dediquen nada más a cuidar a los de arriba, sino que principalmente se dediquen a lo que es su labor sustantiva, que es hacer justicia. Eso va a ocurrir gracias a uno de los cambios constitucionales. Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El otro cambio en la Constitución es que todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador hoy son derechos en la Constitución. Ya nadie puede quitar la pensión universal a las y los adultos mayores desde los 65 años. Ya lo dice con todas sus letras en el 4º constitucional, la pensión universal a las y los adultos mayores es un derecho del pueblo de México. Igual, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, el programa Sembrando Vida, todos ya están en la Constitución. Pero llegamos no solo a garantizar lo que ya había, que sería bastante, sino a avanzar todavía con la transformación. Por eso le llamamos que estamos construyendo el segundo piso de la transformación desde 2024. Y ese segundo piso tiene dos principios. Uno que dice que vamos a continuar con la transformación de la vida pública, que no va a haber regresiones, que no va a regresar el régimen de corrupción y privilegios, que vamos a seguir gobernando con el pueblo y para el pueblo de México. Y el segundo que dice, es tiempo de mujeres, ya es tiempo de mujeres en nuestro país. Son los dos principios. Fue lo que decidió el pueblo de México el 2 de junio de 2024. Dijo que siga la transformación y también que por primera vez en la historia de México gobierne una mujer. Pero, ¿qué fue lo que dije yo? Yo no llegué sola. No es que llegó una mujer a gobernar nada más. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Llegamos las que estamos hoy. Llegamos con nuestras abuelas, con nuestras bisabuelas, con nuestras madres. Llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Porque en México, que se oiga bien, las mujeres tenemos derechos y no somos menos que nadie. No vamos a pedir ser más, pero tampoco menos. Las mujeres somos personas como cualquiera. Y fíjense, eso ya está también en la Constitución. En el 4º constitucional dice que debe haber igualdad sustantiva para las mujeres mexicanas y dice también que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de cualquier violencia. Tenemos derecho a vivir en paz, todas las mujeres mexicanas. Bueno, dijimos las dos cosas. ¿Qué quiere decir avanzar con la transformación? Pues quiere decir que hay nuevos programas de bienestar. ¿Qué programas son estos? El primero por el que estamos aquí, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Iniciamos con 63 y 64 y en los pueblos originarios de 60 a 64 y ya después vamos a ir a 60, 61 y 62 para todas las mujeres. Pero vamos a cumplir que todas las mujeres mexicanas tengan su apoyo de 60 a 64. Y cuando cumplan 65, su pase automático a la pensión universal para adulto mayor. De eso se trata el programa.